Les pido que vayan abriendo sus Biblias, nos acompañen en Mateo capítulo 6. Y antes de empezar la prédica, quiero decirles, estamos haciendo una miniserie sobre la oración, sobre el Padre Nuestro. Y hemos hablado, hasta ahora, hemos hablado de la invocación, hemos hablado de lo que representa eso. Vamos a volver a tocar durante la prédica. Pero finalmente hoy llegamos a la última petición y vamos a llegar a la doxología de lo que es el Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro, como van a ver, es una estructura divina, no una forma de repetir vanas palabrerías, pero sí es una estructura divina que nos va a enseñar a cómo nuestros corazones deben estar sometidos al Señor. ¿Ven? Entonces les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Si bien el versículo que hoy nos trae aquí es el versículo 13, vamos a leerlo del 5 para que tenga mayor sentido. ¿Ven? Dice así la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dános hoy, y perdónanos o perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta enseñanza. Padre bendito, Dios todopoderoso, una vez más aquí tu pueblo reunido para adorarte y poder aprender de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu nos acompañe y que podamos aprender aún más de esta preciosa oración, que podamos aprender principios que podamos aplicar a nuestras vidas, principios claros que van a enseñarnos a poder centrar nuestros corazones en lo que realmente importa. Padre, es importante que tu pueblo sepa pedir, es importante que tu pueblo sepa cómo presentarse delante de tu presencia. Por eso, gracias te damos por esta enseñanza. Te ruego, Padre, que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Podemos decir que entonces que estas últimas semanas hemos sido llevados por la escuela de la oración. O sea, Jesús primeramente nos enseñó cómo no debemos orar, como lo leímos recién, para luego mostrarnos cómo sí debemos hacerlo. Y hemos dicho que Él ha utilizado un método muy propio de la tradición judía, que es el método de contraste. Es decir, poner dos caminos o dos actitudes o dos maneras de ver o vivir la fe, para que de esa manera se pueda resaltar lo bueno a expensas del error, pero también para que todos nosotros, incluyendo los discípulos que hicieron la pregunta: Señor, enséñanos a orar, puedan entender no solo el cómo, sino el por qué de orar. Es importante no solo el cómo, sino el por qué. ¿Por qué orar y cómo orar? Muchas veces nosotros nos sentamos en el cómo, pero no en el por qué. Es importante entonces que nosotros al ver esto podamos entender esas dos cosas. Entonces lo que hace Jesús no solamente es mostrarte el error. El Señor no solo muestra el error, sino que resalta la verdad. Ese es el punto. Cuando uno muestra el error, tiene que resaltar a expensa la verdad. No es simplemente denotar el error, sino decir también la verdad. Porque eso va a hacer que tu corazón sea humilde, dependiente y sincero. Entonces, cuando alguien te corrige, no solo tiene que corregirte el error, sino tiene que decirte la verdad. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera únicamente, hermanos, seremos colocados frente a un espejo. El punto es colocarte frente a un espejo y mostrarte claramente algo. El corazón del ser humano es perverso. Nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón busca o cae en orgullo
nuestro corazón es autosuficiente y nuestro corazón es superficial. Son tres cosas que si hacemos un autoanálisis vamos a encontrarlas. Y vamos a ver que el corazón es orgulloso, que el corazón cree que puede solo. Y vas a encontrar también que va a haber una superficialidad en las cosas que decimos. Todas esas cosas, indudablemente, debemos decir lo siguiente, y todos juntos, son inclinaciones del corazón que se van a ver manifestadas en esas dos oraciones que el Señor reprueba. Una oración hipócrita, que busca orar para que la gente sepa que ora, o busca el aplauso de las personas, o busca ser aceptado por las personas, o una oración que se basa en repetir un montón de palabras como si fuera que es una jerga. Es repetir, repetir, repetir como un mantra, pensando que por la cantidad de veces que lo repitas y por la velocidad en que repitas, tus oraciones serán entendidas y comprendidas. Pero sin embargo, al hacer eso, tu corazón está desconectado de lo que estás diciendo. Por ende, no te presenta delante del Señor como debe ser. Si se fijan entonces, Jesús no solo corrige la forma de orar, Jesús también corrige el corazón que uno tiene delante de Dios. Hermano, esto no se trata simplemente de aprender en formato. Aquí el punto es enderezar el corazón para poder presentarte correctamente delante de tu Señor. Esa es una oración que trae en nosotros un esquema de principios que nos ayudará a presentarnos delante del Señor. Por eso hemos dicho el domingo pasado que una de las cosas más importantes que uno puede hacer es, antes de orar, piensen frente a quién van a presentarse. Porque eso va a traer un norte y un orden al corazón. Entonces, el Señor se fija no solamente en el error, sino que se fija también en el corazón errado. Porque Él sabe, hermanos, más que nosotros, que aunque pueda sonar correcta en palabras lo que está diciendo, puede ser una oración vacía. Creo que todos aquí hemos sido educados en algún momento, ya sea por el catolicismo romano o de alguna iglesia evangélica, y todos conocemos las cosas que hay que decir. Pero nadie nos ha enseñado hasta hoy, a través del Señor Jesucristo, a decir, bueno, hermano, cuidado con repetir eso en forma vacía. Tu corazón tiene que estar comprometido. Debes entender lo que estás diciendo, porque lo que vas a manifestar por medio de eso es fe y arrepentimiento. Fe, arrepentimiento y dependencia. Por eso, déjame decirte esto, antes de ordenar tus labios, lo primero que deberíamos hacer es examinar el corazón. Mira tu corazón primero antes de abrir tu boca. Entonces, es allí donde una confrontación amorosa como esta va a comenzar a transformar tu vida. Va a empezar a transformar tu vida. Examina tu corazón, examina tus motivaciones antes de abrir tu boca. Es importante tener un corazón centrado. Entonces, así el Señor Jesús empieza a confrontar la hipocresía, la repetición sin sentido, para luego mostrarnos el camino o una guía santa que nos enseña a acercarnos a Él con reverencia y con confianza e independencia. Hermanos, el Padre Nuestro no es un montón de palabras que deben repetirlo sin cesar, sin entender. Es un esquema, es un arquetipo, es un prototipo de oración que pertenece de lo divino bajado a lo terrenal, para que vos y yo podamos entender esos principios, acercarnos al Señor como debe ser. Entonces el Señor Jesús en esa enseñanza lo primero que nos enseñó es una invocación, nos dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros habíamos aprendido que con eso el Señor Jesús te está diciendo, debes saber frente a quién te estás presentando. Debes saber a quién estás hablando. Y cuando sepas eso, vas a saber quién sos vos. Hermano, el principio de la teología es Dios primero y luego el hombre. El hombre debe conocer quién es Dios para poder entenderse quién es Él. Entonces este Padre Nuestro nos está diciendo, mucho cuidado, porque aquí se están presentando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sepan frente a quién lo están haciendo. Sepan que se presentan ante su Padre, pero también sepan que se están presentando al Dios único y verdadero. De esa manera, solo de esa manera, se puede llegar a tener un equilibrio precioso entre la confianza de un hijo que se acerca a un padre
y la reverencia santa al Creador de todo. Otra vez, entendiendo, Padre nuestro que estás en los cielos, es el equilibrio perfecto de presentarse delante de un Padre, pero a la vez de un Dios que está por encima de todo. Entonces eso va a hacer que mantengas un equilibrio. Porque, hermanos, aunque Dios está cerca de nosotros, jamás debe ser tratado como si no fuera el soberano y el Dios dueño de todo. Si bien es tu Padre, Él es el creador de todo. Si vas a presentarte delante de Él, debe ser de forma equilibrada. No muy cercano de tratarlo como el barba o el capé, pero tampoco muy lejano como tratar a alguien inalcanzable. Quizás la cosa más difícil de la oración es el equilibrio. El equilibrio de presentarse al Creador, pero a la vez entendiendo que es un Padre. Entonces, esta parte que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, va a permitir corregirte y no ser irreverente. Pero a la vez también va a corregir la frialdad del corazón. Amén, hermanos. Es importante que miren eso. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre, pero Él está por encima de todo. Y esa es la actitud cuando alguien debe acercarse. En segundo lugar, vimos que el Padre nuestro constaba de 6 peticiones. Y dijimos que esas 6 peticiones las podíamos dividir en 2 grandes subgrupos. Dijimos que las primeras 3 peticiones son aquellas que van dirigidas a la gloria de Dios y a su reino. Por eso decía, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y dijimos que con esto Jesús estaba enseñando que las peticiones de los creyentes no comienzan con el yo, ni con el yo necesito, sino con Dios, su nombre, su gloria y su reino. Otra vez, el principio teológico en todos lados es Dios primero y luego el hombre. Ninguna oración debe empezar por el hombre pidiendo. Toda oración debe empezar por Dios, su reino y su gloria. Dios es glorioso y Dios es el Padre nuestro que está encima de todos nosotros. Entonces, por ende y por lógica, debemos presentarnos primeramente delante de Él, adorándole y pidiendo que su reino y su voluntad se cumplan. Solo de esa forma vas a vivir centrado y vas a poder pedir conforme a la voluntad. Yo sé que han leído en alguna parte de la escritura que dice, pedid y se os dará. Pero también hay una condicionante. Si pedís conforme a su voluntad. Y pedir conforme a su voluntad es entender primeramente quién es Él, centrarte en su reino, en su gloria, para que puedas pedir libremente sin ningún deseo egoísta. Luego dijimos que el segundo grupo son las últimas 3 peticiones que directamente hablan de la necesidad del hombre. Que el domingo pasado, por cuestiones de tiempo, solamente pudimos ver, danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas. Y habíamos dicho que toda provisión, tanto material como espiritual, viene única y exclusivamente de la gracia de Dios y no de nuestros méritos. Nada de lo que tienes es por tu mérito. Todo es gracia. O sea, hermanos, nosotros, todo lo que estamos aquí, sin importar quién sea, todos dependemos del Dios para el sustento de cada día. Hoy tenés, mañana puede ser que no tengas, pero todos nosotros dependemos del Señor para ese sustento. Pero el punto también es que no solamente dependemos del sustento de material, sino también dependemos del sustento del perdón para restaurar nuestras almas. Así que hoy entonces, si el Señor así lo quiere, vamos a desarrollar la última petición, que es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y también vamos a considerar lo que sería la doxología o la adoración final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, dice así, Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, esta petición parece muy corta y muchas veces pasa como una petición bastante sencilla. Pero si uno la analiza correctamente, se va a dar cuenta que tiene enseñanzas profundas
y tiene enseñanzas contundentes. ¿Sobre qué? Sobre cómo debemos depender cada día de Dios y cómo debemos vivir en santidad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y si se fijan, quiero que anoten que esta oración consta de dos partes que se complementan, o es una misma moneda con dos caras. La primera dice, no nos metan en tentación, que habla de una preparación. Y la segunda, mas líbranos del mal, donde se pide protección, rescate en medio de la batalla espiritual. Entonces, vamos a examinar juntos qué significa y no nos metas en tentación. Lo primero que quiero aclararles, y les pido que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 13, es que cuando oramos de esta forma, no estamos diciendo que Dios quiera tentarnos. Otra vez, Dios no tienta a nadie. Dios no te está tentando. Vos no estás orando y no nos metas en tentación como diciendo, Dios, no me tientes. Porque las escrituras son muy claras con respecto a eso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y miren lo que dice, ni Él tienta a nadie. Entonces Dios no tienta a nadie. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es puro, Dios es perfecto. Él es perfecto en todos sus caminos. En Él no hay oscuridad ni maldad. En el Señor no hay pecado. En el Señor no hay oscuridad, no hay maldad. Por lo tanto, Dios no produce en nadie el deseo, hermanos. Dios no produce en nadie el deseo de pecar. Eso es humano. Dios no produce el deseo de pecar y mucho menos te empuja a cometer maldad. Decir lo contrario es una excusa. Dios no tienta a nadie. Dios no busca que nadie caiga. Ese problema es del corazón caído. El hecho de que podamos entrar en tentación es la muestra clara de que tenemos un corazón caído y tenemos deseos desordenados. Pero Dios no tienta, hermanos. Dios no busca tu caída. Ahora, ¿cómo se entendería entonces, pastor, lo que dice Génesis capítulo 22, 1, donde dice que Dios tentó a Abraham o probó a Abraham, dicen algunas versiones? Hermano, lo primero que hay que decir, la Biblia jamás se contradice. La Biblia no se contradice, la Biblia es perfecta. Nosotros siempre hemos sostenido la inerrancia de la Escritura. ¿Por qué? Porque es un mensaje inspirado por un solo Dios. Si bien hay como casi 40 autores humanos, hay un solo mensaje, hay un solo Dios, que es el que escribe cada línea. Así que cuando surja alguna dificultad como esta, una dificultad de interpretación, la misma Biblia te enseña el cómo lo debes dilucidar. Entonces sale el principio que los versículos menos claros deben ser interpretados a la luz de los más claros. Por eso, cuando leemos que Dios probó o tentó a Abraham, no podemos entenderlo como si lo hubiera incitado al pecado. Acabamos de leer Santiago, donde dice que Dios no es tentado y Él no tienta a nadie. Por ende, nosotros no podemos interpretar que cuando la Biblia dice que Dios probó o tentó a Abraham, hizo o quiso o le incitó al pecado. No se puede entender así. Entonces, lo que ocurre en Génesis 22, debes mirarlo de una forma distinta, no como una tentación al mal, sino como la prueba de fe. Génesis 22 no es tentación para caer, sino una prueba de fe. Dios no busca la caída de Abraham, pero sí buscaba la manifestación genuina y obediencia de la fe. Dios no busca tu caída, pero Dios va a ponerte pruebas para ver tu fe y para perfeccionar tu fe. Dios permite todo lo que sucede. No hay nada, absolutamente nada que Él no permita. Esa situación que estás pasando hoy, o la situación que puedes pasar mañana, porque hay algo claro, todos pasamos por problemas, ya sea que está saliendo de uno, está entrando, está en el medio. Dios la permite. Pero hay un dicho muy claro que dice que uno sabe lo que tiene la esponja solamente cuando la presiona.
Entonces, cuando uno pasa por pruebas, se empieza a clarificar lo que hay verdaderamente en el corazón. Y así uno peor que mete el oro para refinarlo en fuego. De la misma manera, el Señor nos mete a nosotros para refinarnos. Entonces, esto, Génesis 22:1, es una prueba que revela, no una prueba que corrompe. Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado. Por ende, ¿Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles? Sí. Dios permite que seamos probados. ¿Por qué? Porque Él en su santa voluntad así lo quiere. Y es la manera en que nuestra fe se fortalece. Entonces, ¿cómo entonces deberíamos entender? No nos metas en tentación. ¿Cómo entonces? Hermanos, anótalo. Es una confesión. Debes entenderlo como una confesión. Estás confesando de que sin ayuda del Señor, cualquier tentación puede vencerte. Cualquier tentación puede vencerte, cualquiera. O sea, lo que nosotros estamos cuando decimos, y no nos dejes caer en tentación, estamos confesando de que somos débiles y que sin su fuerza, cualquier tipo de tentación nos hará caer. Al declarar esas cosas está diciendo, Señor, yo no soy tan fuerte como creo. Señor, no permitas que sea llevado a prueba, que sobrepasen mis fuerzas. Señor, guárdame de situaciones donde mi debilidad puede hacerme caer. Señor, sosténme cuando sea probado, porque la prueba va a llegar, porque sin tu ayuda caigo. El cristiano no es autosuficiente. El cristiano entiende que la única manera de hacer frente a todo lo que tenemos enfrente es por medio de Dios. Dios, ayúdame, porque caigo. Soy débil. Señor, caigo. Es como un hijo que sabe que el camino es peligroso y que sabe que no puede enfrentarlo solo. No se puede. ¿Saben por qué, hermano? Porque en este camino no vamos a enfrentar al maligno y además te vas a enfrentar al peor enemigo de todos. Vos mismo. ¿Quién es tu peor enemigo? Creo que todos tienen una cámara para poder hacerse selfie, ¿verdad? Deberían mirarse a sí mismos, porque el peor enemigo que tienen enfrente son ustedes mismos. No solo te enfrentas al maligno, sino te enfrentas a tu orgullo, a tu autosuficiencia y a tu deseo desordenado. Por eso es pertinente la exhortación del apóstol Pedro. Le pido que vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tengan cuidado de sí mismos. No dejen de temer a ustedes mismos. Dice la palabra, sed sobrios. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios. Miren lo que dice. Y velad. Sed sobrio y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, debes clamar y velar, pidiendo el ser guardado en medio de la lucha, porque la tentación no es algo imaginario, es algo real. Y además hay un enemigo real que busca tu caída. La tentación no es algo teórico, no es imaginario, es real. Y el enemigo espiritual, el cristiano, el diablo, el acusador, es real también. Debemos clamar y velar pidiendo, Señor, guárdanos. Porque la tentación también, hermanos,
Y ese es el punto más difícil de todo, identificar la tentación de esta manera. No siempre vienen cosas grandes, escandalosas o evidentes. No siempre es algo evidente, es algo sutil. Muchas veces viene disfrazado de algo pequeño, algo inofensivo, casi imperceptible. No siempre sos tentado a cometer un gran pecado que todo el mundo va a ver. A veces son solo susurros que te instan a dejar lo bueno, te dejan de hacer lo bueno, baja la guardia y date pequeñas concesiones. Susurros. Y es ahí donde se abre esa pequeña rendija. Y donde el pecado comienza a ganar terreno. Hermanos, grandes caídas espirituales casi siempre comienzan con pequeñas concesiones que no fueron confrontadas a tiempo. Si ustedes conocen a algún hermano que cayó estrepitosamente, no crean que empezó con un pecado grande. Empezó con concesiones pequeñas. No me quiero ir a congregar. No quiero orar. No quiero leer. No tengo ganas. Dejar de hacerlo bueno. Después manejan en automático. Y finalmente desembocan en un pecado grande. Por eso el Señor Jesús nos enseña esta petición tan práctica para la vida diaria. La vida diaria es así. Porque al orar, no nos meta en tentación. Al menos yo creo que el Señor nos está diciendo 8 cosas concretas. Que si pueden, anótenlas. Número 1, no nos meta en tentación, es orar por vigilancia. Le estamos pidiendo al Señor que nos mantenga despiertos espiritualmente, atentos, y acá está la palabra, discerniendo el peligro antes de que nos alcance. Es mejor prevenir que curar. En segundo lugar, oramos por una conciencia sensible. Le pedimos al Señor que nuestro corazón no sea endurecido y que nos alerte cuando algo no le agrada. Cuando algo no le agrada al Señor, el corazón debe responder. Por ende, debe arrepentirse. Por ende, es una necesidad diaria de todo ser humano, el arrepentirse diariamente delante de su Señor. En tercer lugar, oramos por guía divina en nuestras decisiones. Por ejemplo, todos aquí toman decisiones, ya sea pequeña o grande, en la familia, en el trabajo, con nuestras amistades, las cosas que vemos, las cosas que dejamos de ver, en lo que escuchamos, incluso en cómo usamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Pero la Biblia es clara que dice que hay caminos que parecen buenos para el hombre, pero son caminos de perdición. Hay cosas que pueden parecerte buenas. Hay cosas que en sí no son malas, pero sin embargo evitan que hagan lo correcto. Lo que se conoce como entretenimiento blanco. No dice nada malo, pero tampoco dice nada bueno. Entonces hay caminos que te parece que son buenos, pero te alejan del Señor porque no estás discerniéndolo bien. Entonces, Señor, cuando decimos nosotros, no nos dejes caer en tentación, estamos diciendo, Señor, guíame. No me dejes confiar solamente en mi criterio. En cuarto lugar, oramos por un entorno espiritual sano. Pedimos al Señor que nos afirme en una iglesia fiel, con hermanos que nos animen en santidad y no al pecado. O sea, le pedimos al Señor, acércanos para poder combatir la tentación. También es importante rodearnos de gente que está luchando con lo mismo o te está alentando a ir en dirección contraria al mundo. Y eso es parte también de una protección y es otro de los beneficios de congregarte y ser parte de una iglesia. En quinto lugar, oramos por la victoria sobre nuestros pecados recurrentes. Te pregunto, ¿tenés un pecado que todos los días estás repitiendo?
Yo sí. Hay pecados que repetimos todo el tiempo. Todos tenemos luchas específicas. Por eso cada uno es tentado según su concupiscencia. Tal vez para algunos aquí es el enojo, o para otros es la mentira, para otros puede llegar a ser la inmoralidad, para otros puede ser la pereza, para otros la murmuración, o puede ser la autocompasión, orgullo, violencia y muchas cosas más. Esta petición es un reconocimiento honesto de decir: Señor, tú conoces mi debilidad. Guárdame de volver a eso que me ha hecho tanto daño. En sexto lugar, cuando oramos de esa manera, oramos para que podamos odiar al pecado. No solo resistirlo, sino aprender a detestarlo, como Dios lo detesta. Creo que uno de los engaños más grandes que hay hoy en día es creer que Dios no detesta el pecado y que Dios ama a la persona tal cual es. Sin embargo, toda persona que comete pecado es una afrenta directa a su santidad. Y va a tener que enfrentarse en algún momento al juez. Y solo puede hacerlo y pasar la prueba si tiene aquel sustituto quien lo acompañe, o sea, Cristo. Roguemos al Señor que no veamos el pecado como algo atractivo, sino como algo que destruye, que ensucia, que nos separa. En séptimo lugar, cuando oramos así, oramos por santidad. Hermanos, oramos pidiéndole al Señor un deseo real de vivir en obediencia, de parecernos más a Cristo, de deleitarnos en su ley. Como dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y por último, creo yo que es el más importante de todos, oramos contra la autosuficiencia y contra la falsa confianza. Esta petición lo que va a hacer es mantenerte humilde. Por eso es importante no repetirla nada más, sino entender qué es lo que vos estás diciendo, qué es lo que estamos diciendo. Es muy distinto comprender, hacer algo mecánico. Cuando vos comprendés, vos le estás diciendo: Señor, tengo que estar humilde. Y acto seguido vas a confesar: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy depende de tu gracia. Si me sueltas, Señor, yo caigo. Si el Señor nos suelta las manos, caemos. En pocas palabras, hermanos, cuando dices cada día: y no me metas en tentación, estás diciendo: Señor, cuídame porque yo soy un peligro. Protégeme de mí mismo. Protégeme del mundo. Protégeme del maligno. No me dejes solo. Sustenta mis pasos. Y esa, hermanos, es la oración de un corazón humilde que sabe que su mayor seguridad no está en su propia justicia, sino en su Padre, el cual lo adopta por medio del sacrificio del Señor Jesús. Somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que ninguno se gloríe. No hay nada que puedas hacer para ser salvo. No hay nada. Solamente sos salvo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso la demanda de creer y arrepentirse. Entonces no podemos ser autosuficientes porque no depende absolutamente nada de nosotros. Cada oración, cada petición debe ser una declaración de que nosotros dependemos de lo que Él hizo. Y eso debe reflejar tu oración. Debe ser así. Esa es la oración de un corazón humilde y regenerado. La segunda parte entonces de esta petición es: mas líbranos del mal. O sea, después de orar: no me metas en tentación,
La mirada va directo a la batalla diaria. O sea, va hacia la prueba. Va hacia aquel desafío que estás enfrentando. Va a la vida familiar, a los estudios y a nuestra rutina. Difícil es el mundo, ¿verdad? Está difícil. Cada vez más difícil. El punto, hermano, que hay que recordar, cosas que vimos, por ejemplo, en primera Juan, y sabemos que somos suyos, pero sabemos que el mundo está bajo el maligno. O sea, estamos en medio de una lucha, te gusta o no, estás en medio de una lucha. Y en medio de esa lucha, necesitas la ayuda de Dios para ser protegido. Necesitas del Señor para ser librado del malo, como decía Calvino, el maligno, para ser librado del maligno, es decir, de Satanás. Pero no se dejen engañar, el mal no significa únicamente el diablo. También abarca el mundo y nuestra propia carne, obviamente. Esa naturaleza vieja que es como un Judas que está ahí para venderlo. Por eso cuando digas, líbranos del mal, estás clamando a Dios por 3 cosas concretas también. Número 1, le estás pidiendo a Dios determinación. ¿Determinación? Sí, determinación. Señor, dame la determinación para resistir el pecado en el momento en que me asalta. Dame esa determinación cuando viene un pensamiento malo, un deseo indebido o una distracción. Como dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y a la luz de Pedro es, manteneos sobrios y velad. La segunda cosa que hacemos, oramos para mantenernos fieles. Porque en la oración, en la adoración, en el estudio de la palabra y en el testimonio diario es necesario resistir. Porque hay problemas, hay circunstancias, hay problemas desde salud hasta problemas financieros que tienden a desanimarte. El mundo no es fácil y mucho menos para un creyente. Y en tercer lugar pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a aceptar tu disciplina y corrección, sin resentirnos, y guíanos en tu camino. Amén, hermanos. Entonces pide al Señor por eso, protección, determinación y un corazón manso para ser corregido. Todas cosas que te liberan de la autosuficiencia, el orgullo, y vamos a meterlo en un gran eslogan, el engaño del corazón. Por eso no podemos decir nunca sigan lo que sienten en su corazón, porque el corazón es pecaminoso y engañoso. Pero la palabra de Dios es veraz. Y su palabra atraviesa como una espada de doble filo. Llega hasta parte del alma y llega al tuétano. Y toda intención del corazón queda al descubierto. No hay nada que va a ser oculto. Todo va a salir a la luz. Amén. Entonces, como conclusión de las peticiones, podemos decir que cada una de ellas nos enseña a orar de manera completa. Porque en el Padre Nuestro, incluyendo las peticiones, lo que se integra es adoración a Dios, afirmación de su soberanía, acción de gracias, intercesión, dedicación, peticiones, necesidades espirituales y físicas. Y miren, a propósito, pongo primero físicas y luego, espirituales y luego físicas. Contiene arrepentimiento, contiene ayuda para vivir en santidad y fidelidad a su misión y contiene una confianza plena en lo eterno. O sea, cada petición que lean ahí es un recordatorio de todo lo que tenemos y somos. Es por su gracia. Nada de lo que tienen es por su propio medio.
Nada, absolutamente nada. ¿Quién te dio la capacidad de poder estudiar una carrera y ejercerla? ¿Quién te dio la capacidad de saber arreglar como un carpintero esto? ¿Quién te dio la capacidad de ser ingeniero? ¿Quién te dio la capacidad de ser militar? ¿Quién te dio la capacidad de ser médico o enfermera? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te hizo nacer en Paraguay? ¿Quién te dio el apellido que tienes? ¿Quién te dio la ciudad en que estás? ¿Qué hay que no hayas recibido, hermano? ¿Qué hay? Ni siquiera tu propia vida puedes dominar, porque la gracia de Dios dice también en su palabra que aún puso límites a nuestra vida. Solo Dios lo sabe. No hay nada que no hayamos recibido. Por ende, es un llamado a reconocer tu debilidad ante el Señor. Sos débil, pero a la vez es un llamado a depender de su protección y guía y a vivir humildemente, vigilante, con gratitud, mientras se exalta su nombre. Esa es una oración equilibrada, una oración completa. Pedís, pero sabés qué pedir. Y sabés a quién pedís. Y sabes cómo pedir. Y eso te va a llevar al descanso pleno. ¿Estás afanado hoy? Si hay algo que te afana, necesitas comprender mejor el Padre Nuestro. Porque Dios sabe, aún antes que nosotros pidamos, lo que nosotros necesitamos. Amén. Finalmente llegamos a la doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Como era de esperarse, en una oración enseñada por el Señor Jesucristo, que es esa oración que empieza con grandeza y la soberanía de Dios y termina finalmente con la grandeza y la soberanía de Dios. Y definitivamente deberá ser así, porque es lo que venimos diciendo en toda esta miniserie. Toda verdadera oración comienza en Dios y termina en Dios. O sea, nace de su gloria esa oración y debe terminar con su gloria. Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos a orar a partir de ahora? Primero yo te recomiendo, tómate tu tiempo, piensa frente a quién te vas a presentar y empezás a adorar su nombre. Pero ¿cómo terminaría entonces una oración? Terminaría también de la misma manera, porque comienza en Dios y termina en Dios, porque Dios es nuestro alfa y el Señor es nuestro omega, o sea, nuestra A y Z. Y todo lo que van a ver en la Biblia se trata de Él, por Él y para Él. Entonces es lógico que la oración del Padre Nuestro termine de esta manera. O sea, nace de su gloria y vuelve a su gloria. Por ende, hermanos, cuando miren esta doxología o oración final, no la miren como una simple conclusión. No es el famoso y para terminar, sino mírenla de esta manera. Porque decir tuyo es el reino es reconocer que somos mayordomos de todo lo que tenemos. Al decir tuyo es el reino, vos estás diciendo, Señor, yo soy mayordomo de todo lo que tú me has confiado. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mis decisiones, todos esos dones que yo tengo, tú me los has dado. Por ejemplo, cuando eduquen a sus hijos, o como cuando usan su tiempo, o cómo administran sus recursos, todo debe ser hecho para la honra y la gloria de Dios. Nada puede ser distinto. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no vive para sí, sino para agradar al Rey que nos ha dado absolutamente todo. Por ende, cada decisión que vas a tomar, escúchenme bien esto, por más pequeña que parezca, debe responder a una pregunta simple pero confrontadora. Señor, ¿cómo puedo obedecerte y servirte con esto? ¿Cómo? Por más insignificante que parezca. Además, hermanos, porque decir y el poder es recordarte y declarar que Dios
tiene el control absoluto y que todo depende de Él. Nada escapa de su autoridad. Y es una declaración de que Él incluso puede obrar en aquello que parece imposible. Es más, si leen el Antiguo Testamento van a ver que aún un burro habló de las glorias de Dios. Y van a ver cosas como, por ejemplo, Eliseo tenía un martillo y cayó al fondo del mar. Pero sin embargo, él hace esto y flota como si fuera que es un pedazo de poliestileno. Pero esas cosas no son nada comparado a lo que es la conversión de una persona. Recuerden, el Señor usó la misma potencia que la creación para traernos de muerte a vida. Y si el Señor puede cambiar tu corazón y el mío, quiere decir que Él tiene la autoridad, el poder y la potestad sobre todas las cosas. Y no hay nadie que pueda detenerse a decirle, ¿qué haces? Porque Él es el dueño de todo y Él tiene el poder sobre todo. Entonces Él puede obrar aún en tu imposible. Por ejemplo, cuando ores por un familiar que se ha alejado de Dios o por un hermano que está en tentación, jamás confíes en tu habilidad para cambiar las cosas. No confíes en tu habilidad, sino confía en el poder de Dios para inclinar corazones. Hermano, nosotros predicamos el evangelio como si fuera que dependiera de nosotros, pero nosotros entendemos claramente que el que inclina los corazones es Dios. No hay nada que yo pueda hacer para generar un nuevo nacido, salvo predicar el mensaje como el Señor me manda. Pero si hoy estás aquí y has recibido este mensaje en tu corazón, es porque el Señor ha ejercido poder en tu vida y te ha traído de muerte a vida. Y ese mismo poder es el mismo poder que puede inclinar cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque Él puede cambiarlo todo. Él lo puede cambiar todo. Y no miren como una conclusión porque dice y la gloria. Porque tuyo es el poder. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder. Y finalmente dice y la gloria. Es un llamado a contemplar, a reconocer su santidad, su amor y misericordia. Hermanos, si el Señor pudo abrir el mar para que pase su pueblo como tierra seca, confía que el Señor va a abrir tu problema para que pase por tierra seca. Por eso la oración no es un acto de pedir cosas. La oración es un acto de gratitud y adoración. Dios no es el genio de la lámpara para pedirle cosas. Dios es tu creador. Así los salmistas cerraban su canto, por ejemplo, Salmo 145, 11 al 13, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Nosotros también debemos terminar de la misma manera, diciendo también, hágase tu voluntad. Finalmente se añade por los siglos, afirmando algo creíble. El reino de Dios es eterno. O sea, todo lo terrenal, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás teniendo, todo es pasajero. Pero la obra del Señor, la obra de Cristo en el corazón, eso va a perdurar para siempre. Todo lo demás perece, todo. No hay nada que puedan llevar. Yo sé que todos aquí en algún momento hemos participado en algún funeral. Y nosotros no vemos que alguien lleva en la tumba su camioneta, su cuenta bancaria, o su mejor ropa, o su Rolex, lo que sea. Y si llevase, no serviría de nada. Porque está escrito que el hombre viva una vez, muera, juicio, cielo e infierno. Por eso termina con un amén. Que así sea. O en guaraní, taupeixe.
porque es una demostración de confianza plena de todo lo que venimos diciendo. Amén. Señor, que así sea. Que así sea, Señor. Rendimos nuestra voluntad a la tuya y deseamos que tu reino y tu poder y tu gloria sean manifestados en nuestras vidas en el mundo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, para ir cerrando ya nuestra serie, en verdad hemos aprendido mucho, pero por sobre todas las cosas hemos aprendido a centrar nuestros corazones. Toda verdadera oración comienza en Dios y termina en Dios. Nace de su gloria, se sostiene en nuestra dependencia y regresa. Regresa en la adoración y entrega. Ese es el ciclo. Cada petición lo que hace es recordarte que sos frágil y que indudablemente todos los que estamos aquí, nadie se salva. Necesitamos del perdón, provisión y guía de parte del Señor. Pero también somos enseñados a glorificar a Dios, a confiar en su poder y vivir para su reino. El arrepentimiento lo que hace es meterte en un pozo, pero la fe lo que hace es sacarte de ese pozo. ¿Estás arrepentido? ¿Te sientes mal? Parece como si fuera que estás en un pozo, pero la fe te hace recordar que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso y que el Señor renueva su misericordia todos los días a aquel que se acerca en fe a Él. Entonces cada petición, hermanos, termina en tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, que este aprendizaje que hemos tenido en estas 4 semanas de lo que es el Padre Nuestro, de cómo sí deberíamos orar, cómo no deberíamos hacerlo, y cuál es el esquema del Señor, esquema divino, por cierto, de cómo debería un cristiano expresarse o dirigirse al Padre, que en verdad esto transforme tu manera de orar. El punto es, hay que ser más humildes, hay que ser más dependientes y siempre adorando al Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos. Vamos a orar.